Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Tendrán lugar en Venezuela las próximas elecciones municipales 2017, en un proceso electoral en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes en la historia de este país sudamericano. Pero sin duda alguna, el chavismo acude a estas elecciones municipales mayoría, con una mayoría que precisamente no se traduce en apoyo contundente actual a la gestión de Nicolás Maduro, sino con una mayoría en cuanto a proporción por municipios. Y no es una mayoría electoral que, según el analista y periodista de temas electorales Eugenio Martínez, le dé la capacidad al gobierno de poder encarar con una posible victoria unas elecciones presidenciales, o mejor dicho, las elecciones presidenciales próximas a efectuarse en 2018. Pero, sin duda alguna, el chavismo acude con una hegemonía a este proceso electoral del 10 de diciembre, con una hegemonía electoral que no significa precisamente una mayoría electoral que se traduzca en importante respaldo de base no partidista sino social para el gobierno. Este es un proceso en el que la oposición se presenta dividida y con candidaturas dispersas. Se le agregan también los votos que podría perder por la abstención de los partidos Acción Democrática, en un ala moderada, pero del ala más radical, Voluntad Popular y Primero Justicia. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, el partido de gobierno, va unido a este proceso, pero sin el apoyo de una de las fuerzas del llamado Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos oficialistas en Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, el PSB. Los votos pesan. La proporción de sufragios por municipio indica que la densidad electoral de un candidato se basa en la masa de votos que gane, en lugar de la cantidad de municipios donde triunfe. Así lo evidencian las cifras nacionales de las últimas elecciones municipales que se celebraron en el país en 2013. Pero aquí hay que destacar que el chavismo tiene un dominio desde el año 2004, ya que la oposición no controla la mayoría de las alcaldías del país desde el año 2000, pero sin embargo, fue a partir de las municipales de 2004, de octubre de 2004, que el chavismo comenzó a predominar los escenarios electorales municipales. En ese momento se alzó con 172 municipios de los 335 que tiene el país. A partir de la toma del poder local en ese proceso comercial, el oficialismo venezolano consolidó sus bases y amplió su poder al ganar 256 alcaldías en las elecciones municipales de 2008. Pero ¿qué pasó en las últimas elecciones municipales que hubo en Venezuela, las de 2013? Según las cifras computadas del Consejo Nacional Electoral, los candidatos a alcaldes del PSV captaron 5.265.930 votos, es decir, el 48,76% de los votos en esas municipales de hace 4 años, mientras los aspirantes de la oposición capitalizaron 4.410.238 sufragios que equivalieron al 40,84%. Los otros 63 partidos nacionales que se presentaron en los 65 regionales acumularon entre todos 1.122.421 votos. La oposición ganó los municipios de 4 estados que en ese momento no eran de tendencia oficialista, como lo son Lara, que actualmente lo es por el gobernador, Mérida y Miranda. Miranda, a pesar de ser gobernado por un mandatario regional chavista, se mantiene como opositor. Los bastiones opositores más fuertes se encuentran allí, y está el estado Táchira. En esos 4, Lara, Mérida, Miranda y Táchira, el chavismo capitalizó sus votos en los otros 19 estados, pero de los 19 municipios que concentran una alta densidad de población en grandes ciudades de Venezuela, con más de 200.000 habitantes, estas son ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona, entre otras, también Puerto La Cruz. En esas el PSV tomó control en 11 digamos, en 11 entidades importantes
en 11 municipios, de los 19 que concentran alta densidad poblacional en ciudades, 11 en cada uno al menos, y la oposición ganó en 8 jurisdicciones, en las otras 8 en promedio. Pero aquí hay que destacar el peso de la disidencia, y es que la densidad electoral de los municipios también influyó contundentemente en las elecciones presidenciales de 2013, que enfrentaron al ahora presidente Nicolás Maduro, en ese momento candidato, frente a Enrique Capriles Radonsky. En ese proceso, la oposición ganó la mayoría de los votos en 96 municipios del país, en los votos por municipio que dieron un triunfo, de alguna manera, por municipio al candidato opositor en ese momento, Enrique Capriles. No obstante, en las municipales que le seguirían a esas presidenciales, 8 meses después, los adversarios del PSV, los opositores, ganaron las 76 alcaldías en las que hoy tienen alcaldes de la MOT. En las últimas elecciones municipales, la oposición apenas ganó 76 alcaldías, que son las que con las que hoy cuenta, las que hoy gobierna. Pero hay que destacar que de esas 76 alcaldías, 13 alcaldes han sido inhabilitados de esos 76 municipios opositores. La disidencia, sin duda, jugó en contra de ambos factores, gobierno y oposición, dado que en 18 municipios ganaron candidatos que se apartaron del PSV, tal como ocurre para estos comicios del 10 de diciembre, estos comicios municipales de 2017, con los partidos PCB y PPT que se deslindaron del PSV. Los candidatos respaldados por partidos disidentes del PSV obtuvieron en 2013 en total 552.153 votos, apenas un 5,11%, mientras que los candidatos disidentes de la oposición, que no están ni con la oposición pero tampoco con el chavismo, capitalizaron 261.032 sufragios, el 2,42%, una diferencia que a simple vista pareciera no tener contundencia, pero que sin duda generó un bache entre el factor y la tendencia abstencionista que se fue incrementando conforme aumentó la crisis política y económica, y que partió desde este momento hasta lo que hoy observamos como una posible y potencial apatía electoral para estos procesos, para este proceso de elecciones municipales del 10 de diciembre. Según cálculos técnicos de la oposición, los partidos que agrupan a la oposición precisamente podrían mantener 30 de las 76 alcaldías que posee hoy en estas elecciones del 10 de diciembre. Pero del otro lado, las proyecciones del PSV indican que apenas perdería como máximo entre 15 y 20 municipios, entre 15 y 20 alcaldías, pero aún así mantendría el resto, mantendría el control sobre el resto, que representa un 94% de las alcaldías del país y un 94% del control político del país. Ahora, esto no significa contundente y verdaderamente que puedan tener un respaldo importante, porque la densidad poblacional electoral, según lo afirma el analista y periodista electoral Eugenio Martínez, se mide mediante proporción de municipios. Es decir, 3 municipios pequeños pueden concentrar una población de aproximadamente unos 100.000 o 200.000 habitantes, pero hay municipios más grandes que concentran tal vez 5 veces mayor la cantidad de población de esos 3 municipios pequeños. Por las condiciones geográficas y socioeconómicas de los mismos, pueden tener menos población, por ejemplo, que un municipio grande y numeroso del país, que de hecho es el que tiene mayor población electoral de Venezuela, como lo es el municipio Maracaibo en el estado Zulia, con más de 1.100.000 electores. Entonces, este municipio, por ejemplo, concentra mayor densidad poblacional electoral, meramente electoral, que 4 municipios del estado Zulia mismo, como Santa Rita, Colón, Cabimas, Balmores Rodríguez, por mencionar algunos. Y hay otros municipios en otras entidades del país que tienen una fuerza opositora muy marcada, como lo son Baruta, Chacao, El Hatillo, y que también el municipio Sucre, estos en el estado de Miranda, que concentran en esos 4 una población electoral gruesa, de tendencia opositora, que pueden representar más que lo que signifique el grueso electoral total de la población que vota en el municipio Libertador de Caracas, que es el bastión central del chavismo, pero en la periferia, ya del lado mirandino, se encuentran los bastiones opositores, que son mayoría sobre el bastión chavista,
por lo que es el control de la zona capitalina, que no abarca a Caracas céntricamente, sino a lo que se denomina como la Gran Caracas. En conjunto abarca también el estado o parte del estado Miranda. Esta es la base de control político territorial del chavismo, cuyo epicentro se ubica y se localiza en Caracas y en la zona capitalina. Es allí donde el chavismo buscará concentrar la mayoría de los votos, y también en los municipios capitales de los otros estados también podría tener cierta contundencia. De hecho, una proyección del periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez da cuenta de que el chavismo podría tener una victoria avasalladora, incluso más que la de las pasadas elecciones regionales, en las que se alzó con 18 gobernaciones del país. Esto sin duda alguna dejó a la oposición totalmente fracturada, totalmente dividida. Pero según este especialista electoral, el chavismo va a arrasar en estas elecciones municipales y puede incluso ganar más de 300 alcaldías de las 335 que tiene Venezuela. Sin embargo, estima, eso no significa que el chavismo sea mayoría o que la elección presidencial de 2018 la tenga ganada, dado que las tendencias por municipio pueden variar y los municipios pueden decidir los bastiones donde haya una tendencia más marcada, ya sea de oposición o de oficialismo, como por ejemplo los bastiones opositores de estados clave del país como Zulia, Táchira, Caracas, también lo que abarca estados que no tienen tanta relación con el centro del país, pero que sí son de cierta tendencia opositora en su minoría. Esto puede incluso cambiar y la tendencia a mostrarse totalmente diferente, porque ya es una elección de carácter e interés nacional, no de carácter e interés municipal, y no se desarrollan liderazgos locales. Esto es un liderazgo nacional que va a determinar los destinos de la nación. Al no basarse solamente en liderazgos locales, no hay posibilidad de que las prebendas tengan mayor penetración como los instrumentos socioeconómicos del chavismo basados en su estrategia populista. No, que tienen mayor penetración como las cajas del CLAP o el llamado carnet de la patria, sino que el proyecto político nacional en una elección presidencial abarca, por supuesto, un liderazgo macro, más que un liderazgo o liderazgos locales que tienen menor proyección por ser municipales y que no tienen tanta contundencia y no de alguna manera condicionan el mapa electoral municipal de la misma manera en que lo haría una presidencial, que puede variar. Una elección presidencial puede condicionar el mapa electoral por municipio con proporciones diferentes, y migraciones también, no de votantes, sino de tendencias de un municipio a otro, de una manera muy diferente en la que lo haría, por ejemplo, para estas elecciones municipales a celebrarse este domingo 10 de diciembre en Venezuela. Este es el análisis de los especialistas. Estas son las conjeturas que pueden extraerse para una elección en la que de alguna manera existe la alta probabilidad, según las proyecciones, de que el chavismo arrase, pero con las condiciones electorales actuales, un sistema electoral con distorsiones, con falencias, con desproporciones, claramente la parcialidad está a la orden del día. Esto ocurriría en cualquier país del mundo, con parcialidad de un bando u otro, con un sistema electoral de este tipo. Esta es la realidad de Venezuela en cuanto a su sistema electoral. Y con respecto a la elección a gobernador en el estado Zulia, de alguna manera las encuestas proyectan una brecha muy cerrada entre Omar Prieto y Manuel Rosales, pero los cálculos políticos y los análisis estiman que de alguna manera podría concentrar la población rural que tiene mayor afinidad hacia Manuel Rosales para darle un voto que le sume una ventaja de alguna manera un poco distante de tal vez 500.000 u 800.000 votos, tal vez 1.000.000 frente al candidato oficialista Omar Prieto, con menos experiencia, mucha menos experiencia que un zorro viejo de la política venezolana como lo es Manuel Rosales. Así se avisora el escenario electoral para estas elecciones municipales en Venezuela este domingo 10 de diciembre.